pointy like arrows, wounds no one can see. He closed all the windows as his anger broke free. I will not remember you as somebody nice. Please, will you remember me and cry? He told me I belong in a churchyard. He told me I could walk away, but I wouldn't get far. Tell me, how do people know what is love, what is love? Viajando por YouTube, y especialmente buscando vídeos de estos poco conocidos de gente cualquiera que vive en otros países y enseñan un poco de su cultura en sus modestos canales, podríamos llegar a toparnos con el canal de PT Sherpa 68, un pequeño espacio de YouTube con menos de 1000 seguidores, donde un hombre llamado Pasang Shering se dedica a subir vídeos de sencillas excursiones organizadas por él por diferentes y bellos puntos del Nepal, dejando en evidencia varias cosas. La primera, que los Sherpas a día de hoy siguen existiendo, y esto elimina un poco de nuestro imaginario la idea de la sufrida figura de aquel que asiste al aventurero que intenta escalar el Everest, y acaba muchas veces mal e ignorado de la historia. Hoy en día podríamos considerar a los Sherpas actuales como guías de viaje. Aún así, evidentemente, siguen existiendo algunos Sherpas muy especializados que suben al Everest, cobrando un buen sueldo y usando equipos y técnicas muy lejos de nuestro alcance. Hay que tener en cuenta que un Sherpa escalador del Everest no es que se pase la vida haciendo cima. Un Sherpa medio dedicado a ello puede llegar a hacer 6, 7 o 8 cimas al Everest en toda su vida, que es muchísimo. Por norma general, un Sherpa medio del Everest guía a los escaladores de un campamento a otro, especializándose en un trayecto en particular. Evidentemente hay Sherpas que hacen todo el trayecto completo, como por ejemplo Kami Rita, un Sherpa que actualmente tiene unos 52 años y ostenta el récord de cimas del Everest con 26 cumbres. Empezó a los 12 años siendo porteador, llevando materiales dentro del campamento base. Y sí, evidentemente es una información que ejemplifico muy por encima. Por lo tanto, digamos que los Sherpas actualmente, a excepción de esta división especializada en escalada, son guías de viajes. Todo esto nos lleva por extensión a 1971. En 1971, el padre del dueño del canal formaría parte de la primera expedición internacional al Everest, demostrando que los tiempos estaban cambiando. En vez de ir cada nación a la suya, 32 escaladores de 15 naciones diferentes se reunieron en el Nepal para intentar escalar conjuntamente el Everest por la lista sureste. En la expedición teníamos ingleses, un japonés, norteamericanos, suizos, nepalíes, un italiano, un noruego, un austríaco, un indio, un francés y evidentemente a los Sherpas, como el padre del dueño del canal de antes. Aún así, como solía ser habitual, incluso en los años 70, no se contabilizaban como parte de la expedición a los Sherpas, aunque fueran ellos, a mi opinión, la parte más importante. La cuestión es que tras una odisea perfectamente documentada, gracias a que las teles a color ya eran una realidad y que parte de los escaladores ingleses eran de la BBC, se conoce que esta aventura tiene uno de los mejores registros audiovisuales de la época. Por desgracia, teniendo en cuenta que la cima del Everest está a 8.849 metros, la expedición tuvo que retirarse por mal tiempo y especialmente por las ventiscas, cuando les quedaban tan solo 100 metros para hacer cima. Bastante triste, y no solo fue considerada una ascensión fallida, sino que el único escalador de la India, el señor Harsh Baujuna, cuando estaba descendiendo,
y estaba por los 6.900 metros, una racha de viento lo mandó a la puta, haciendo que cayera al interior de una grieta. Pudieron rescatar el cuerpo. Incluso hay parte del famoso documental de la expedición donde se ve al grupo llevando a cuestas al cadáver de regreso al campamento base. Como curiosidad, se nota que el cuerpo del indio está bastante tieso. Por cierto, si vamos al documental de la expedición, que está subida íntegra a YouTube, en la caja de comentarios podemos ver un comentario de una descendiente de uno de los cámaras de la expedición y evidentemente otro comentario del guía de viajes, dueño del canal, que ha dado inicio a esta historia, hijo de un Sherpa en la expedición del 71. Luego, en días posteriores y en varias intentonas más, consiguieron hacer cima sin más contratiempos. En noviembre de 1972, una expedición australiana intenta coronar el monte Everest en una ascensión tan irrelevante en la historia que no he podido averiguar si lo consiguieron. Evidentemente, si estamos hablando de ella, es porque falleció uno de los escaladores. Tony Tige, un australiano de edad indeterminada, muere aplastado por un serac en la cascada de hielo Kumdu. Acto que amerita que ahondemos en este mortal lugar, ya que si has seguido esta saga de vídeos hasta aquí, has de saber que ya han muerto 9 personas en este punto. Específicamente, y dejando de lado la insulsa expedición australiana, lo que estamos viendo es a una pareja de escaladores subiendo por la citada cascada de hielo Kumdu, donde se puede ver a los Sherpas asegurando el camino. Este sitio es un punto de paso obligatorio para aquellos que intentan llegar al campamento 1 desde el campamento base. Por lo tanto, todos, absolutamente todos los que quieran ascender más allá del campamento base, deben pasar por aquí. Un lugar que a grosso modo no deja de ser un montón de grietas, seracs y de rampas de hielo, donde no solo subir es complicadísimo, sino que estás expuesto a que si cae algo o hay una luz, te pille de lleno. Por no decir la facilidad de resbalar ahí y caer en una de las cientos de grietas sin fondo que hay escondidas por todos lados. El 12 de octubre de 1973, un Sherpa muere tras una avalancha en la cara suroeste. No se sabe si formaba parte de una expedición o qué hacía ahí específicamente. Seguramente, y haciendo conjeturas, sería parte de alguna expedición privada. Lo único que ha quedado para la historia ha sido su nombre: Hangbu. Si hasta ahora, y dejando de lado la expedición internacional, os preguntara quiénes faltan en esta brillante historia de conquista y aventura, qué nación es la siguiente en intentarlo, nunca adivinaríais que los siguientes en intentarlo fueron nuestros vecinos y siempre un poco especiales, los franceses. Que a partir de ahora y de forma cariñosa los vamos a llamar los franchutis. Pasa y resulta que los franchutis, un día, mientras estaban horneando pan en su tierra natal, intentan demostrar al mundo que no son unos mariquitas chupapijas y deciden emprender una durísima expedición a ya sabemos dónde. Spoiler, salió mal. Algo que ya avisé en anteriores partes de esta saga es que contra más accesible era escalar el monte Everest,
más expediciones habían, ya que hasta hace poco veíamos intentonas cada 10 años. Ahora estamos en el punto que cada pocos meses alguien intenta coronar el Everest. Así que cuando hablamos de expediciones fallidas como esta, le ocurre un poco como lo que estamos viendo hasta ahora todo el rato, que no hay apenas información. Esto pasa porque a estas alturas escalar el Everest ya no es algo relevante. Ya han habido muchos países que han hecho cima varias veces y poco a poco se va convirtiendo más en una atracción de turismo que en otra cosa. Por lo tanto, de esta expedición no hay registro, no hay imágenes, no hay nada. Lo que sí que hay son 6 cadáveres más en la cuenta. Resulta que cuando estaban comiendo unas baguettes a 6.400 metros, una avalancha, enviada evidentemente por Dios, al ver a los franchutis, se llevó por delante a un francés y a 5 sherpas. Ahí también te digo que Dios falló el tiro, haciendo de esta expedición una humillación más para nuestros vecinos y amigos los franchutis. El 4 de mayo de 1975 se registra la muerte de Wu Xuangyue, un escalador chino relativamente famoso que por su cuenta intentó hacer cima, y a los 8.100 metros batió el récord de descenso más rápido cayéndose al vacío. El 26 de septiembre de 1975, unos meses después del caso anterior, los ingleses hacen una mega expedición muy bien documentada, llamada Expedición Británica de la Cara Sureste. Intentarían subir por una nueva zona, abriendo un nuevo camino para hacer cima, teniendo que pasar por un sitio llamado los acantilados de Rock Band, un lugar a 8.200 metros no accesible hasta ese momento. Al parecer esta expedición era una especie de expedición militar, haciendo la ascensión de forma express, es decir, una expedición rápida y muy bien estudiada. Como curiosidad, 2 ingleses se colgaron en la cara sur para pasar la noche a la intemperie, haciendo el bivac más alto jamás visto. La cuestión es que hay muchísima información técnica de las rutas que tomaron, de los preparativos, del por qué decidieron hacer el ascenso por esa cara, pero al final es un tema que sin duda es aburrido para nosotros. Así que centrando nuestra atención en nuestro amigo Mick Burke, un alpinista inglés y camarógrafo de la expedición, después de conseguir hacer cima, mientras descendía, sus compañeros le perdieron de vista. Esto es algo que veremos varias veces, porque resulta que tras hacer cima, los grupos, cuando emprenden el viaje de vuelta, el descenso al campamento más cercano a la cima, llamado el campamento superior, que está a 500 metros de la cima, justo antes de entrar en la zona de la muerte, pues van a su bola. Los escaladores, al descender tras hacer cima, van a su rollo. Van bajando como aquel que sale de una atracción y espera juntarse con sus compañeros a la salida, entendiendo la salida de la atracción el campamento superior. De la cima al campamento 4 cada uno desciende a su manera y como puede. Así que en este punto, mientras descendía, nuestro amigo Mick desapareció. A día de hoy no se ha encontrado su cadáver y no se sabe qué pasó con él. Un año después, en otra maniobra militar, el ejército británico, con el ejército real del Nepal, emprenden una nueva subida parecida a la anterior. Hicieron cima subiendo otra vez por la zona rocosa. Y aquí llega nuestro momento. Mientras un escalador inglés llamado Terry Thompson está dando unas vueltas por el campamento 2, cae en un crevasse. Por su traducción, una grieta. El tipo desapareció como si hiciera un truco de magia. Ahora estoy, ahora no estoy. Murió. Como he dicho, un crevasse o un crevasse es literalmente una grieta profunda y vertical. Así que andando cerca del campamento 2, se fue a la puta. How can I help? You have to be down. Yeah, just sit down the kind of.
There you go. Yes. Now wait. Han pasado 2 años desde que alguien murió en el Everest, y evidentemente las ascensiones no se han detenido. Pero el 18 de abril de 1978, una expedición interracial bastante extraña, una expedición chino-iraní, a ver, digo extraña porque chino-iraní no suena que tengan mucha relación entre ellos, no son ni siquiera países vecinos. Al caso, y teniendo en cuenta que estamos otra vez en una expedición que no hay apenas información, se sabe que mientras estaban pasando por la clásica y famosa y nuestra coleccionista de cadáveres, la cascada de hielo Kumdu, un chino llamado Xingming y un nepalí de la Armada Real, llamado Dawanuru, caen al vacío en una grieta. Una expedición yugoslava haría cima en el monte Everest al 6º intento. Lo habían intentado en varios años un montón de veces, teniéndose que retirar antes de conseguirlo, pero en 1979 al final lo conseguirían, abriendo un nuevo tramo que luego se conocería como la Ruta Yugoslava. El Estado yugoslavo, tras el ascenso, declaró que era el mayor logro de la historia del país dentro de la categoría de deportes hasta el momento. De 190 alpinistas de élite del país, 24 fueron seleccionados para la ascensión. ¿Y queréis saber algo inesperado? De esos 24 escaladores de la expedición, sorpresa, volvieron a casa, sano y salvos todos. Porque quien la palmó en la expedición fue un Sherpa llamado Angpu. Ya que no adivináis dónde murió. Efectivamente, en la cascada de hielo Kumdu. Resbaló, y el putiazo que se metió lo mató. En octubre de 1979, Ray Jennett y su mujer Hannah Lord, con un apellido impronunciable, que la llamaremos Hannah a partir de ahora, alpinistas aficionados, harían leyenda, convirtiendo este caso en uno de los más famosos cuando hablamos de este magnánimo lugar. Y si algo nos conmueve, son las buenas historias de amor. Estos dos valientes harían historia por varios motivos. Montarían una expedición privada para cumplir su sueño, que era escalar el monte Everest. Junto a ellos, 2 Sherpas, Ang Jangbo y el otro, que será bastante relevante, que además saldrá en otras historias, se llamaba Sungdare. Vamos a llamar al Sherpa Sungdare el Sherpa del Sol. Total, la pareja de alpinistas y los 2 Sherpas consiguieron hacer cima el 2 de octubre de 1979, convirtiendo a Ray en el tipo más viejo que había hecho cima nunca, y eso que solo tenía 48 años, y haciendo que Han fuera la 4ª mujer en toda la historia en hacer cima. Una vez hicieron cima, estaban tan físicamente agotados que ni lo celebraron, hicieron cima bastante tarde. Y mientras bajaban, la pareja decidió por su lado montar un campamento usando el entorno, es decir, escondiéndose entre rocas con sus sacos de dormir para intentar pasar la noche. La cuestión es que estaban en la zona de la muerte, a unos 330 metros del campamento número 4. Estaban a la intemperie, y los Sherpas intentaron por todos los medios convencer a la pareja de que aguantaran y bajaran hasta el campamento número 4. Pero la pareja insistió y se acabaron quedando ahí. Los Sherpas decían que era una locura quedarse ahí, pero por cortesía o vete a saber por qué, también se quedaron con la pareja. I got a lighter. Do you need one? It's not gonna happen. There's too much snow in the container right now. Alright, put it on the phone. So hard. We've had to take the pot of water out of the stove because it's bouncing so much. Water's shooting everywhere. Oh yeah. This is what it's about. Come to Mount Everest. Doesn't this look like fun? Oh yeah, because it is. Back to the good life.
Durante la noche una brutal tempestad azotó la cima, haciendo que Ray muriera por hipotermia sumado al cansancio. Viendo el percal que tenían encima, con mucha tristeza y mucho pesar, decidieron en medio de la tormenta dejar el cuerpo atrás de Ray y avanzar los tres, es decir, los dos Sherpas y nuestra intrépida Han, para llegar al campamento 4. A pocos metros de empezar el descenso, Han pidió parar unos segundos. Dejó su mochila en el suelo, se sentó para descansar contra su mochila, le dijo a uno de los Sherpas las palabras agua, agua, y se quedó dormida para no despertar jamás. Después de que ella cerrara los ojos, uno de los dos Sherpas se quedó con ella, el Sherpa Sol. Se quedó con el cuerpo toda la noche, perdiendo así los dedos de las manos y de los pies por congelación. El cuerpo de Ray, el hombre, nunca fue encontrado. Se cree que la nieve de la tormenta lo sepultó. El cuerpo de Han, de la chica, se convirtió en uno de esos cadáveres congelados famosos que los escaladores usaban como punto de referencia cuando ascendían por la ruta sur. Conocida como la mujer alemana del Everest, durante mucho tiempo, y con su cuerpo en una posición de eterna paz, hacía de punto de referencia con su pelo ondulante azotado por el viento. Su cuerpo se tiró ahí un montón de tiempo, y tiene su propia historia y maldición relacionada incluso con otras muertes. Pero lo vamos a dejar aquí, no nos adelantemos cronológicamente. Y despidámonos de la pareja de enamorados que a día de hoy siguen formando parte del titán de roca antagonista de esta colección de muertos, y otorguemos a Han el título de ser la primera mujer en morir en el monte Everest. Diez días después de la muerte de Han y Ray, los japoneses hacen acto de presencia otra vez, en una expedición de reconocimiento del Club Alpino de Japón. No me preguntéis por qué, pero parte de la expedición de Japón eran chinos. Y mientras ascendían por el collado norte, una avalancha los sorprende, llevándose por delante a Wang, a Lou y a Nima. 3 chinos murieron por una luz en una expedición japonesa del Club Alpino. Trambólico, pero cierto. El 2 de mayo de 1980, otra expedición japonesa de otro club de alpinismo llamado la Sociedad Japonesa de Alpinismo hace otra expedición al Monte Everest. Parece, y la verdad es que no me extraña, que si un club de alpinismo japonés le da por ir al Everest, los demás clubes de alpinismo, para no ser menos, tienen que hacer lo mismo. Así que uno del equipo de escalada, un tal Akira V, mientras estaba a 7.900 metros en la cara norte, específicamente en el corredor Honbein, ve caer cerca de él una avalancha. Akira estaba colgando de una cuerda suspendida encima de una pared de rocas, y pensó cuando vio pasar la avalancha: me ha ido del canto de un yen, que no me mata la avalancha. Pero sorpresa, la avalancha era tan poderosa que lo que hizo es cortar la cuerda o arrancar los agarres que sostenían la cuerda de Akira. Así que acabó cayendo al vacío por culpa de la avalancha.